Sistema Africano de Derechos Humanos. El Sistema Africano de Derechos Humanos se basa en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es un documento único que reúne tanto derechos individuales y colectivos como deberes individuales y colectivos. A continuación, les vamos a dar datos muy interesantes sobre el Sistema Africano de Derechos Humanos. Sistema Africano de los Derechos Humanos. ¿Qué es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos? La Carta Africana también es conocida como la Carta de Banjul. El objetivo de esta carta es promover y proteger los derechos humanos y todas las libertades básicas de todo el continente africano. Fue creado un convenio, el cual fue contribuido por la Organización para la Unidad Africana. Esta fue reemplazada por la Unión Africana. El 27 de julio de 1981 fue la aprobación unánime de la Asamblea, según su artículo 63, la cual entró en vigor pasados 3 meses. La Carta entró en vigor el 21 de octubre de 1986 en honor, por lo cual el 21 de octubre se declaró el Día de los Derechos Humanos en África. El 22 de enero del 2006 se eligieron a los primeros jueces de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Características de la Carta Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos. La Carta Africana desarrolla propios mecanismos, desarrolla comunicaciones individuales e interestatales, realiza sus propios informes periódicos sobre los derechos humanos en su jurisdicción, proclama derechos individuales como también los derechos colectivos, refleja valores y una civilización africana. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Este es el principal órgano de promoción y protección de los derechos humanos en el continente de África. La Carta Africana entró en vigor el 21 de octubre de 1986. Cada 21 de octubre de cada año se celebra o conmemora el Día Internacional de los Derechos Africanos. La Comisión tiene 11 miembros y están en función por 6 años. En el artículo 45 de la Carta Africana se entienden las funciones, y las funciones que esta Carta Africana da a entender es de que son de promoción, protección, y acá solo vamos a mencionar algunas más, pero las importantes es de promoción y protección. En la de promoción recolectan documentos, investigan los problemas sobre los derechos de otros estados. También está facultada para formular principios y reglas. En la de protección, acá establece reglamentos o procedimientos de casos o comunicaciones que otros estados les da a ellos. En el artículo 46 emplea los métodos de investigación apropiados a los casos. Esto está dividido en 3: comunicación interestatales, otras comunicaciones o individuales, informes periódicos. Vamos a comenzar con la comunicación interestatales. Acá son violaciones de derechos humanos presentadas entre estados y lo distingue de 2 maneras. La comunicación negociación está respaldada por el artículo 47 de la Carta Africana. Acá dice que el estado violentado tiene que tener buenas razones o fundamentos para culpar a la persona de que haya violado sus derechos. También está la comunicación queja, donde acá la Comisión Africana debe usar herramientas para resolver la controversia de manera amigable. Inciso 2. Otras comunicaciones. Acá la Comisión Africana trata de solucionar de manera inmediata la controversia, pidiendo un permiso al estado afectado para hacer una investigación dentro de su territorio. Y así la Comisión Africana
procura la solución amistosa de la controversia, basándose en el respeto de los derechos humanos. Inciso C. En los informes periódicos. Acá no se ha establecido quién es el facultado para remitir los informes periódicos, pero la Comisión le recomendó a la Asamblea de la Organización de la Unidad Africana que ellos pudieran verificar o analizar los informes periódicos, y así fue. Y hoy en día la comisión se encarga de examinar los informes periódicos públicamente. Y entre otras funciones que podemos mencionar es de que tiene la facultad de interpretar disposiciones de la Carta a solicitud de cualquier otro Estado. También podemos mencionar que tiene función para emitir opiniones consultivas. Acá usualmente lo hace un órgano judicial, pero acá, como no lo tienen, quedó la comisión. Pero hasta el momento la comisión no ha dado ninguna opinión consultiva. La otra es de que la comisión puede llevar a cabo cualquier otra función que le asigne la Asamblea de la Unión Africana. Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La Corte únicamente solo contempla como órgano promotor y protector de los derechos humanos a la Comisión. La Corte Americana de Derechos Humanos y de los Pueblos fue creada mediante el Protocolo de la Corte de Derechos Humanos y de los Pueblos. Fue adoptada en 1998 y entra en vigor desde el 25 de enero del 2004. No obstante, el establecimiento de esta Corte ha demorado por casi 3 años debido principalmente a la falta de presupuesto que enfrenta la Unión Africana. Funcionamiento de la Corte hoy en día. Se conoce muy poco del trabajo que ha llevado a cabo la Corte. Tampoco hay elementos que permita hacer referencia completa respecto a la misma. Sin embargo, en enero del 2006 ya fueron elegidos sus primeros jueces. La Corte se integra con 11 jueces propuestos y elegidos por los Estados miembros de la Unión Africana. Sus integrantes tienen un mando de 6 años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. Funcionamientos de la Corte Africana. La Corte Africana tiene 2 funciones, una contenciosa y una consultiva. En la contenciosa podemos encontrar comunicaciones individuales e interestatales. La Corte Africana conoce de casos presentados por la Comisión de los Estados Partes y las organizaciones gubernamentales. Las comunicaciones deben cumplir con ciertos requisitos de admisibilidad. En este sentido, corresponde a la Corte elaborar reglas más específicas para el trámite de las comunicaciones, a través de la adopción de su reglamento. No obstante, el protocolo señala algunas disposiciones generales aplicables al respecto. Los procesos por regla general deben ser públicos. Sin embargo, si existen razones que así lo justifiquen, la Corte puede celebrar audiencias in camera. Las sentencias de la Corte deben ser dictadas de los 90 días siguientes a las deliberaciones finales. Finalmente, en sus informes anuales de actividades presentados por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, la Corte Africana debe hacer mención de aquellos estados que no han cumplido las sentencias respectivas. Opiniones consultivas. La Corte también puede emitir opiniones a solicitud de una organización reconocida por la Unión Africana. Quizá en el protocolo no señala que la Comisión pueda solicitar una opinión consultiva a la Corte, pues esta misma tiene esta facultad. Los jueces tienen derecho a agregar su opinión decidente o individual. Conclusiones. El sistema africano de derechos humanos todavía se encuentra en evolución. El problema no está en los compromisos colectivos que han adquirido los estados africanos respecto a los derechos humanos, sino la actitud individual que muchos de ellos han adoptado cuando se trata de demandarlos. Aquí definitivamente depende mucho de la buena voluntad de los estados para cumplir con las obligaciones que la propia Carta Africana les impone.
Agradecemos su fina atención prestada.